González y el día de hoy les voy a presentar informes o incidencias acerca de mi informe final que tiene por nombre Desarrollo de un programa de identificación para la manifestación de trastornos psicosomáticos en los trabajadores derivados de un clima organizacional negativo. Les voy a hablar un poco del contexto para que puedan entender un poco mejor lo que son las incidencias. ¿Vale? La idea en sí, como lo dice el título, es el desarrollo de un plan que permita primeramente la identificación de estos trastornos en un clima organizacional desfavorable. Dentro de la construcción del marco teórico se hace una recolección de diferentes instrumentos para las dos variables, trastornos psicosomáticos y clima organizacional. Posteriormente, pues sí se presta a poder correlacionar los resultados de las pruebas que se utilicen con la intención de que pues realmente conocer si esta manifestación de estos trastornos están relacionados con un clima organizacional negativo. Esta investigación pues está enfocada en una organización que otorga servicios de recursos humanos como estudios socioeconómicos, reclutamiento y selección. Pruebas psicométricas, pruebas antidoping, etc. Esto por la facilidad y la cercanía que yo tenía con la empresa, pues antes yo formaba parte de dicha por parte del programa gubernamental Jóvenes Construyendo el Futuro como becaria. ¿Vale? Entonces ya teniendo un poco de contexto, comenzamos con las incidencias. Las incidencias, bueno, que tuve, sé que no se debe de darle un orden de importancia a cada incidencia, puesto que todas te dieron un aprendizaje. Sin embargo, creo que esta fue la que más me impactó y fue pues un periodo de inactividad bastante largo que yo tuve. Desde la entrega del proyecto hasta la finalización del módulo 5, pues no hubo o no hice avance alguno en cuanto a la recolección de información teórica, construcción del marco teórico, apunte de incidencias, desarrollo de las mismas. Dentro del documento tampoco se cumplió con el cronograma, con las actividades que se habían colocado ahí. Entonces, lo que ocasionó que en mi informe final, si bien lo que voy llevando y lo que ya está hecho no está mal, no es deficiente, pues creo que si hubiera contado con una mejor calidad si se hubiera hecho con tiempo, ¿vale? Entonces, pues aquí, ¿cuál es mi aprendizaje? Todo con tiempo se hace mejor. Hay más oportunidad y hay más tiempo de cometer errores y de poder solucionarlos, y que a lo mejor puedes también dirigir tu investigación hacia otra dirección. En este caso, si mi plan era tener un plan de intervención, pues a lo mejor ahorita hago un plan de identificación y pues voy a tener como el tiempo de analizarlo y poder hacer ese cambio. De modificar variables, a lo mejor encuentras que una variable te interesa más que las que tenías, entonces pues puedes realizar esa modificación. Entre otros elementos que pues obviamente por el contrario que en la falta del tiempo que tienes o que tuve yo, pues terminan siendo ignorados, ¿no? Es el hecho de saber de que, o sea, a lo mejor me puede interesar más esta vía, dirigir mi trabajo hacia esta dirección, sin embargo, pues ya no cuento con tiempo, ¿no? Y ni modo, ya no se puede hacer, ¿vale? Otra de las incidencias es la modificación del título, debido a que la dirección debido a la dirección que llevó finalmente el informe, pues se realiza una modificación del título. El del proyecto era pues sí, el desarrollo de un plan de intervención para disminuir las manifestaciones de los trastornos psicosomáticos de los trabajadores que se encontraban en un clima organizacional negativo. Ya en el informe final, pues se modificó totalmente al desarrollo de un plan de identificación de estas manifestaciones, igual en trabajadores que estaban en un clima organizacional negativo. El aprendizaje, pues es que más bien debo de estar consciente que pueden pasar estas situaciones en que se tengan que modificar tus planes iniciales, y por ello debes tener siempre presente este elemento de la resolución de problemas para no obstaculizar tus avances, no atrasar tu trabajo en general. Sí me pasó que se tuvo que modificar completamente, o más bien agarrar otra dirección, pero al inicio, cuando no se cumplieron los planes iniciales, pues sí hubo como que esa pausa de qué voy a hacer. Yo tenía planeado esto, entonces ¿qué hago, no? Aunado a esta incidencia, pues se presentan otras que están meramente relacionadas como al mismo tema. El cambio de la dirección de la investigación, como lo mencionaba, pues en el proyecto
la dirección pues era el desarrollo de un plan de intervención para disminuir la manifestación de estos trastornos. Sin embargo, pues a falta de tiempo, que ya lo mencioné, accesibilidad por parte de la organización y en general la falta pues de datos, ya que yo debo tener como un contexto real, una situación real acerca de que, pues si realmente si hay un contexto, si hay un clima organizacional negativo, si está la presencia de estos trastornos, etcétera. Y pues al no tener estos datos por las incidencias que les voy a decir a continuación, pues obviamente un plan de intervención no es lo más viable, no podía avanzar a ese paso. El aprendizaje pues obviamente es darte cuenta que cuando tu investigación va a otra dirección, pues es enriquecedor y que puede ser inclusive en esta nueva dirección más complementaria, más eficiente y más útil. Sin embargo, pues cuando no se tiene el tiempo suficiente, pues cambiar drásticamente de dirección pues puede resultar hasta desfavorable, realmente no te puede resultar, a lo mejor cambiaste de dirección y resulta que por el tiempo, resulta que ya no te gustó, resulta que realmente no era por esa dirección, entonces pues ya te quedas ahí, ¿no? Entre que ya no puedes regresar a esta nueva dirección por el tiempo, o a la vieja dirección por el tiempo, y que pues obviamente ya no vas a avanzar con esta nueva dirección. Entonces considero que hay que tener o debo tener cuidado con este tipo de decisiones y pues cuándo se hace, hablando del tiempo. Otra de las incidencias es la negativa por parte de los coordinadores a la propuesta inicial. Pues obviamente yo cuando estaba integrada en esta empresa pues noté cosas que podían cambiar, cosas que podían mejorar, ¿no? Pues total, yo estoy trabajando ahí de lunes a viernes, más de 8 horas, entonces pues obviamente quiero que esté en las mejores condiciones. Pero pues sinceramente los jefes a veces toman como que estas propuestas de mejora o esos comentarios como algo, como una crítica o como una queja, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo le expuse mi proyecto al coordinador, pues él se rehusó a darme ese apoyo de a lo mejor tener contacto directo con el director para a él poder exponerlo. Por mucho que hubiera tenido una negativa o una aceptación, pues realmente de todos modos no se me brindó, el coordinador no me brindó ese apoyo como para tener ese contacto con el director. Esto porque pues tenía temor, y fue muy explícito a decírmelo, tenía temor a represalias, es decir, que yo fuera a divulgar los datos y los resultados con los becarios y que los becarios pues obviamente le fueran como a reclamar a los coordinadores. La exhibición de esos datos, que se fueran o que empezaran a hacerse chismes acerca de los datos obtenidos. Pues que en realidad prefería que los becarios no perdieran su tiempo de labor, pues haciendo de este tipo de actividades, ¿no? Lo que fuera la instrumentación y todo eso. Y pues que en realidad si el clima organizacional o estos aspectos relacionados estaba así, pues en parte era por los becarios. Lo dijo así explícitamente porque pues que ellos también son responsables de cómo van a crear el ambiente dentro de la empresa, de cómo van a realizar sus actividades laborales, de cómo van a manejar su estrés, de cómo van a organizar en tiempo y forma estas actividades. O sea que prácticamente pues no se deslindó, o sea, deslindó a la empresa de algo que pues que también le compete, ¿no? El aprendizaje pues es a quien corresponda, depende a quién le presentes tu propuesta, es recalcar que pues estas son en pro de la organización y de los trabajadores. A lo mejor hacer una lista o hacer un informe de los posibles beneficios sustentado a lo mejor en esta información teórica, y pues en general dar esa seguridad de que el proceso es formal y sin conflicto de intereses, o sea que no lo vas a divulgar, ¿vale? Pues obviamente no se pudo realizar o siguió la negativa, y para eso es la siguiente incidencia, pues obviamente la desvinculación de la empresa del programa gubernamental. Como ya les había mencionado en el contexto, meses después de que yo terminé mi periodo de ese programa y demás, pues nuevamente decidí exponer esta propuesta, ya a lo mejor ya sin el temor del coordinador de que pues exhibiera los datos, de que los divulgara, etcétera.
¿no? Sin embargo, me encuentro con la noticia de que la empresa pues recién había sido desvinculada del programa gubernamental por distintos motivos y pues por lo mismo ya no contaban con becarios a quien poderles aplicar los instrumentos correspondientes o pues realmente la población ya no estaba, ¿no? Entonces, pues creo que el aprendizaje aquí es que no hay que tener por seguro que realmente vas a aplicar tu investigación en la empresa que tú consideras, ¿sabes? Entonces, y tampoco dejar al último como que esa petición creyendo que realmente te lo van a aceptar por la cercanía, que porque conoces a tal, o sea, no. Porque fue lo que a mí me pasó, al final terminó rechazando y al final con esta con esta incidencia, pues que ya no hubiera de verdad becarios, pues sí me ocasionó pues este retraso porque sí me quedé, bueno, pues ahora qué hago, ¿no? Estaba esta vía, ahora qué hago, aparte de la inactividad que tuve, pues obviamente se quedó como que esa incertidumbre de qué iba a hacer, ¿no? A quién iba a dirigir y todo eso. Y tal vez a lo mejor buscar otras alternativas que, por ejemplo, en caso de que la empresa pues, sí rechace estas propuestas, a lo mejor buscar una organización que sea del mismo giro, a lo mejor como lo que yo hice, cambiar la dirección de la investigación, no sé, cosas que no te, que sea como de esa resolución de problemas rápido y pues que no te afecten en la realización de tu informe. Otra de las incidencias, y eso voy a englobar varias partes, pues es el incumplimiento con el con el cronograma del proyecto. Las actividades, pues en este programa pues no fueron realizadas en el tiempo y forma establecidas por algunas cuestiones que ya les hablé del tiempo, de lo que pasó con la organización, por parte de la organización. En algunas actividades que estaban implementadas en este cronograma, pues era la búsqueda de test, cuestionarios y pruebas psicométricas, y pues que obviamente estas estaban previstas porque pues fueran o que se realizaran para de abril a mayo, y esta actividad pues no fue realizada hasta el mes de octubre, ¿no? Hace poco. Entonces, evidentemente eso conlleva que otras actividades no se hagan, como la reelección de los instrumentos, la aplicación y la calificación de estos, ¿no? Igual, por otra parte, la búsqueda de información bibliográfica estaba prevista para los meses de abril, mayo y junio. Eran como tres fechas para hacer esa investigación exhaustiva, y pues obviamente entre otras actividades que estaban en el cronograma y que no se lograron por ya lo que he mencionado anteriormente, pues es el desarrollo del plan de intervención, la petición de la aceptación de la propuesta del proyecto, y pues en sí el aprendizaje pues es hacer un programa de actividades más real. Considero no, que lo debes también hacer de lo más detallado posible, no considerar ligera las fechas en que se deben cumplir cada actividad, sino, o sea, no le calcules, simplemente, o más bien es como de, esta actividad, ¿cuánto tiempo me va a llevar? ¿Qué tanto se me va a dificultar? Entre las demás, pues, ¿qué prioridad tiene, no? O sea, ¿cuánto tiempo le doy? Sinceramente, yo las puse así como calculando más o menos en lo que acababa el diplomado, pues, sin embargo, no fue real, no fue eso de yo considerar por qué ese tiempo, ¿vale? Y pues también omití algunos detalles, o más bien algunas actividades, por ejemplo, como la construcción del marco teórico, la creación de los objetivos, entre otros elementos que pues bien llevan un tiempo, entonces, y no se colocaron ahí, ¿vale? Entonces, en otra información, pues, otra incidencia es el análisis de la información. En ocasiones yo tuve conflictos con la información bibliográfica encontrada, puesto que era tanta la información que encontraba que se me hizo difícil elegir la que más me convenía. Por esa falta de análisis, hubo ocasiones en las que yo tuve que borrar información que ya estaba escrita en el documento, por información que tuvo, o que más bien que resultó ser más relevante, más útil para propósitos de trabajo, e inclusive más reciente, en años más recientes o de investigaciones más recientes. Eso ocasionó obviamente retrasos en la elaboración del informe, porque ahora tenía que analizar esta nueva información, borrar, porque al final ya he escrito algo en tu informe, pues ya es tiempo aplicado, entonces ya no se puede regresar ese tiempo. Y por la inactividad que tuve, pues obviamente me consumió el tiempo. El aprendizaje, pues en este caso,
como la información bibliográfica o la búsqueda de esta se hizo en contratiempo, pues el análisis de información nos hizo de manera adecuada. Entonces, en mi aprendizaje en sí sería la recolección de esta información y el análisis de esta información con tiempo. A lo mejor yo me acomodo más clasificando la información en categorías que permitan un análisis adecuado, saber de toda esta información que está englobada a este tema o a esta categoría, cuál es la más relevante, ¿no? Y la búsqueda de dicha información en plataformas válidas. A veces buscamos en donde no debemos y donde debemos de buscar pues hay información valiosa y nunca la encontramos por lo mismo, ¿no? Entonces eso a mí me pasa, se me dificulta aún todavía. Y bueno, ya casi por terminar, pues la modificación de los objetivos. Como ya lo había mencionado anteriormente, al cambiar de dirección en el informe, pues pasa a ser, es decir, en el proyecto pasó a ser inicialmente un plan de intervención, pues va a pasar a ser un plan de identificación, lo que es este informe. Entonces, tanto el objetivo general como los objetivos específicos que tenía en el proyecto, pues tuvieron que cambiar. Por temas de tiempo, pues no les puse una comparativa porque me iba a llevar más tiempo el ver cómo qué es lo que puse y qué es lo que cambié, ¿vale? Entonces, igualmente la redacción de los objetivos en el proyecto, pues la verdad es que están muy generales, no están delimitados. Inclusive podría decir que a lo mejor ni siquiera algunos son objetivos, son más como actividades a realizar. Entonces, pues mi aprendizaje es la redacción adecuada de los objetivos. Justamente en el módulo 4 o 5 venía, el profesor Antonio pues venía como que esa parte nos apoyó a la realización de estos objetivos y la verdad es que sí me ayudó un poco, sin embargo pues lo dejas de lado, al ser una sesión lo dejo de lado, entonces pues el aprendizaje sería a lo mejor volver a ver como que esos temas de metodología para pues obviamente hacer un buen trabajo o hacer bien o adecuadamente esas partes. Y ya por último, la otra incidencia fue la ampliación de la bibliografía, ¿no? A pesar de que el proyecto tenía un límite de páginas y por ello se tuvo que limitar la información del marco teórico y pues con ello la bibliografía, en el informe final evidentemente se amplió más esta bibliografía de manera que nutriera más el conocimiento acerca de estas variables y que ya habías colocado en el proyecto. Si bien sí se tomaron algunas referencias del proyecto para complementar en el informe, aún así se tuvo que hacer una búsqueda nuevamente bibliográfica para ampliar esta información, ¿vale? No copié todas y las pegué, sino simplemente fue esta parte se me hizo importante desde el proyecto, así que la voy a colocar. El aprendizaje, pues obviamente es el conocimiento de otras fuentes de información y bases de datos. Encontré muchísimas más bases de datos que pudieran servirme para encontrar información. ¿Y qué pasó? A lo mejor en el proyecto encontré información o investigaciones que haciendo la búsqueda para el informe final no las encontré. Y al contrario, para hacer el proyecto yo no encontré investigaciones que justamente me sirven ahora en el informe. Entonces, pues obviamente si juntas eso ya estás recabando muchísima información, ¿vale? En diferentes tiempos, pero estás recabando muchísima información. Entonces eso, pues si no haces una búsqueda exhaustiva o en las plataformas correctas o en la base de datos correcta, se te va a perder mucha información que a lo mejor es muy valiosa para tu informe. Entonces, pues ese es mi aprendizaje, el hecho de buscar bien, pero buscar ahí, rascarle ahí a esas bases de datos, ¿vale? Y entonces, pues por el momento sería todo, esas son las incidencias. Muchísimas gracias.